son el de proyección estereográfica, y los límites, tanto el límite infinito y el límite cuando pasamos la variable compleja z tendiendo a infinito. Finalmente vamos a hablar del concepto de continuidad en funciones de variable compleja. Entonces, habíamos hablado de las funciones de variable compleja que tomaba una variable compleja z que pertenece a un conjunto S. S es un subconjunto de los complejos y nos devolvía una variable compleja W que pertenecía a otro conjunto D, también subconjunto de los complejos, ¿no? Representábamos a Z con una parte real X y una parte imaginaria y a W con una parte real U y una parte imaginaria B. Esa parte real U, a su vez, es una función de X y Y, es decir, U va de R2 a R, y lo mismo para la parte imaginaria B. B toma valores en R2 y nos devuelve un valor real. Entonces, de esa manera construíamos nuestra función de variable compleja f de z. Ejemplos de funciones de variable compleja son los polinomios en z. Estos polinomios tienen la forma de una constante compleja c sub 0 más una constante compleja c sub 1 por z, más una constante compleja c sub 2 por z cuadrado, etcétera, etcétera, más una constante compleja c sub n por z a la n. En este caso es un polinomio de orden n, de grado n. J va a ir con constantes c sub j complejas, con j desde 0 hasta n, de forma que c sub n sea distinta de 0, porque si no, no sería de grado n. Las funciones racionales son de la forma p de z sobre q de z, donde p y q son polinomios en z. La función exponencial es de la z, la función logarítmica, las trigonométricas, que ya vamos a definir senos y cosenos, y las hiperbólicas, senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos de z. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la función f de z igual a z cuadrado, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio, nosotros podemos definir el dominio de la función como el conjunto de puntos donde f de z toma valores. Cuando hablamos de que tenemos que determinar el dominio, yo no puedo definir al dominio. Puedo decir, bueno, sea f de z con f de z igual a z cuadrado, tal que el dominio de f de z sea, por ejemplo, parte real de z mayor que 0. Ese es un dominio, ¿no? Parte real de z mayor que 0. Ese dominio sería el semiplano derecho del plano complejo, sin incluir al eje imaginario. Pero cuando hablamos de determinar el dominio de una función, en realidad lo que buscamos es determinar cuál es el conjunto más grande posible. Todos los valores de z posibles que puedan formar parte del dominio de la función. Cuando queremos buscar el dominio, cuando nos piden determinar el dominio de una función, buscamos el dominio más grande posible, el más extenso posible. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el dominio? ¿Qué valores de z puede tomar f de z? ¿Todo el plano complejo? Todo el plano complejo, ¿sí? Entonces, en este caso, cualquier variable compleja z puede formar parte del dominio de la función. ¿Está? Entonces, el conjunto dominio sería el conjunto de los números complejos, C.
Si queremos expresar f de z como una parte real, u de xy, más una parte imaginaria, b de xy, entonces vamos a trabajar un poco con la función, y z cuadrado lo vamos a escribir como x más y por y al cuadrado, como está escrito en la pantalla, y lo vamos a separar en una parte real, que va a ser x cuadrado menos y cuadrado, y una parte imaginaria que va a ser 2xy. Entonces, ¿cuál es u? U es x cuadrado más y cuadrado, y b es 2xy. Ahí expresamos f de z como una función que va de R2 a R, x cuadrado menos y cuadrado, y una función b, que es la parte imaginaria, que también va de R2 a R, que es 2xy. Entonces, fíjense que lo podemos graficar a la parte real u y a la parte imaginaria b como funciones que ustedes ya están acostumbrados a ver en cálculo vectorial, ¿no? Que van de R2 a R. Otro ejemplo es la que vemos aquí, es una función racional. Es el cociente de dos polinomios. El polinomio z más 2 en el numerador y el polinomio z cuadrado más z, que está factorizado como z por z más 1, en el denominador. En este caso, ¿cuál es el dominio de la función? Todo el plano complejo, salvo el z igual a 0 y el z igual a menos 1. Claro. En general, una función racional, el dominio va a ser todo el plano complejo, excepto en aquellos puntos donde se anula el denominador, ¿sí? Porque ahí mi función no está definida. ¿Está claro? No tengo una definición porque no existe la división por 0. ¿Sí? Entonces, bien, mi función f de z en este caso tiene un dominio que es el conjunto de los números complejos menos un conjunto que tiene por elementos el 0 y el 1, el menos 1. Vamos a... El dominio de f de z, entonces dijimos que es el conjunto de los números complejos menos el conjunto que está formado por los puntos 0 y menos 1. ¿Está? Ahora, f de z lo puedo escribir como, me pedí ahí, de la forma u de xy más y por b de xy. Vamos a iniciar este proceso y se los dejo para que lo completen ustedes. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer es reemplazar z por x más y por y, ¿no? Entonces, en el numerador, ¿qué tengo? X más y por y más 2.
Y en el denominador tengo x más y por y, que multiplica a x más y por y más 1. ¿Sí? Entonces, me conviene organizar esto en parte real y parte imaginaria. En el numerador tengo x más 2 más y por y. Y en el denominador, Acá sería multiplicación. Bueno, también habría que agrupar y después hacer la multiplicación. claro, primero vamos a tener que hacer el producto, ¿no? Y después separar la parte real y la parte imaginaria. Esto que vemos acá, la segunda parte es x más 1 más y por y. Entonces voy a multiplicar la parte real por la parte real por la parte imaginaria por la parte real y la parte imaginaria por la parte imaginaria. Entonces lo real por lo real me queda x por x más 1. Lo real por lo imaginario me queda x que multiplica a y por y. Entonces y por x por y. Lo imaginario por lo real me queda más y por y por x más 1. Y me queda lo imaginario por lo imaginario, que me queda y por y, o sea, menos y cuadrado. Ahora voy a ordenar esto, voy a escribir en el numerador x más 2 así por y en el denominador me queda, la parte real va a ser esto que vemos acá, x por x más 1 menos y cuadrado, ¿no? O sea, x cuadrado más x menos y cuadrado. Y la parte imaginaria va a ser y por x por y más x por y, o sea, 2 veces x por y más y. ¿Cómo continúa acá? Tengo que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. De esa manera, en el numerador me va a quedar un número real. Y después voy a poder separar en parte real y parte imaginaria. Entonces, y acá me voy a detener y voy a continuar con la clase, pero ustedes pueden continuar. Entonces, tengo que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, que es x cuadrado más x menos y cuadrado menos y por 2xy más y. X cuadrado más x menos y cuadrado menos y por 2xy más y. ¿Está? El denominador del producto va a ser fácil porque me va a quedar la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y en el numerador voy a tener que aplicar distributiva. Ahí continuamos y podemos separar u y b. Lo dejo como tarea para que continúe. Bien. Entonces, z cuadrado, fíjense que tenía la parte real u igual a x cuadrado menos y cuadrado y la parte imaginaria b igual a 2 por x por y. Podemos graficar tanto u como una función de R2 a R, que vemos aquí a la izquierda, como b, como una función de R2 a R. ¿Sí? F de z no la podemos graficar, pero podemos ver su parte real y su parte imaginaria, por separado.
Una función importante es la función exponencial compleja. La función exponencial compleja, e a la z, la definimos a partir de la fórmula de Euler, ¿sí? E a la z es igual a x, e a la x más y por y se define como e a la x por coseno de y más y por seno de y. Entonces, esta función tiene una serie de propiedades, por ejemplo, e a la z nunca vale 0. Para toda z compleja, e a la z nunca vale 0, pero sí puede tomar valores reales negativos. ¿Cómo sabemos, cómo podemos demostrar que e a la z nunca vale 0? E a la z digo que nunca vale 0. Bueno, ¿cuál es el único número complejo cuyo módulo vale 0? Pero ser. El único número complejo cuyo módulo vale 0 es el 0. Y esto es un sí y solo sí. Es decir, si el módulo de z es igual a 0, z es igual a 0. ¿Sí? Sí. Es decir, lo que estoy diciendo es que el módulo de z es igual a 0 si z es igual a 0, pero al mismo tiempo, si el módulo de un número vale 0, entonces esto es así, sí y solo sí, ese número es 0. Lo que quiero decir es que me sirve para probar que un número determinado es 0 cuando yo demuestro que su módulo vale 0. O sea que habría que aplicar el módulo de A a la Z. Si yo calculo el módulo de a la z y ese módulo me da 0, significa eso solamente se va a cumplir cuando ese número valga 0. Entonces, si yo digo que este número tiene un módulo 0, voy a encontrar que z vale 0, que este número vale 0. Ahora, ¿cuánto vale el módulo de e a la z? El módulo de e a la z es el módulo de e a la x más y por y, ¿no? Sí. Es el módulo de e a la x por el módulo de e a la y por y. Eso es el módulo de e a la x por propiedad de los módulos. El módulo de un producto es el producto de los módulos. Esto es el módulo. Estoy haciendo con todos los pasos para que se vea. E a la x por el módulo de e a la y por y. Y el módulo de e a la y por y es el módulo de coseno de y más y por seno de y. O sea que este es el módulo de e a la x. ¿El módulo de e a x cuánto vale? E a la X. E a la x. ¿Por qué? Porque e a la x nunca es negativo, ¿no? X es un real, ¿no? E a la menos infinito y e a la infinito, digamos, para todo x real, e a la x es un número positivo. ¿Recuerdan la gráfica? Profe, no había una propiedad que decía que el módulo de e a la z es lo mismo que su parte real, o sea, e a la x. Sí, pero esa propiedad la estamos demostrando ahora mismo, digamos, ¿no? En 0, esto vale 1, y e a la x nunca vale 0, ¿no? Tiende a 0 para menos infinito, pero nunca se hace 0. Entonces el módulo de e a la x es e a la x, porque siempre es positivo. ¿Y el módulo de coseno de y más y seno de y cuál es? 1. Claro, porque es coseno cuadrado más
seno cuadrado, raíz cuadrada de esto. Y por propiedad de la trigonométrica, esto vale 1, ¿no? Es una propiedad de trigonométrica bien conocida. Por lo tanto, el módulo de e a la z es igual a e a la x. De esa manera demostramos una propiedad que estaba más adelante, pero al mismo tiempo, de esta forma, demostramos que el módulo de e a la z nunca puede ser 0. Si el módulo de e a la z nunca puede ser 0, e a la z nunca puede ser 0. ¿Sí? Sí, se entendió. Pero sí puede ser un número negativo. Por ejemplo, e a la pi por i, ¿cuánto vale? Es un ejemplo que vimos. Claro, esto vale -1. Es un ejemplo que vimos en la clase la semana pasada, ¿no? Porque para escribir -1, el número complejo -1, en la forma exponencial, lo que buscábamos era el ángulo que forma con el eje de la parte real de z, y ese ángulo es pi, ¿no? Entonces, -1 lo escribíamos como el módulo de -1, que es 1, por e a la i por el ángulo que forma, que es pi. O sea, 1 por e a la pi por i es igual a -1. O sea que puede dar un número negativo, puede dar un número positivo, e a la z, pero nunca es 0. Bien, volvamos entonces. Bueno, e a la z es igual a e a la x cuando z es x más y por 0. Eso sale fácil. Si tenemos dos números complejos, z1 y z2, e a la z1 más z2 es igual a e a la z1 por e a la z2. Eso se lo dejo que lo demuestren ustedes. El módulo de e a la z es igual a e a la x para todo z perteneciente a los complejos. Esta demostración la vimos y es la que utilizamos para demostrar que e a la z nunca vale 0, ¿no? E a la z elevado a la n es igual a e a la n por z para todo n perteneciente a los números enteros, el conjunto de los números enteros. El argumento de e a la z es igual a y más 2kpi para todo k entero. Y para todo z perteneciente a los complejos, e a la z es igual a e a la z más 2pi por i. Es decir, e a la z es una función periódica. E a la z es una función periódica con periodo 2pi por i. ¿Por qué? Porque mi función f de z es igual a f de z más t. ¿Cuál es la definición de una función periódica, de periodo t? Cuando esa función f de z, en este caso, era igual a f de z más t, donde t era el periodo. En este caso, f de z es e a la z y mi periodo t es un número imaginario, 2pi por i. ¿Lo ven? Sí, profe, se entiende. Es un concepto un poco abstracto porque uno estaba acostumbrado a ver una función real en donde se repetía cada vez que comenzaba un nuevo periodo. Pero bueno, en este caso estamos hablando de un periodo que es un número imaginario.
¿Cómo lo puedo comprobar esto? Aplicando la definición. Cuando apliquen la definición van a ver que e a la z más 2pi por i lo pueden representar como e a la x por coseno de y más 2pi por i, más 2pi, perdón, más i por seno de y más 2pi. Y seno y coseno son funciones periódicas con periodo 2pi. Así que el coseno de y más 2pi es igual al coseno de y el seno de y más 2pi es igual al seno de y. Por lo tanto, e a la z es igual a e a la z más 2pi por i. Bueno. Como toda función compleja la podemos expresar como su parte real y su parte imaginaria. La parte real u es e a la x por coseno de y, y la parte imaginaria b es e a la x seno de y, que se pueden graficar por separado, como ven. Las funciones trigonométricas complejas, senos y cosenos, se pueden definir a partir de la función exponencial compleja. Coseno de z lo podemos escribir como e a la i por z más e a la menos i por z sobre 2, mientras que seno de z lo podemos escribir como e a la i por z menos e a la menos i por z sobre 2i. Bueno, las tenemos que conocer bien. Son fáciles de recordar porque son las mismas que para variable real, nada más que cambia que ahora z es una variable compleja. Nuevamente, senos y cosenos de z coinciden con seno de x y coseno de x cuando z tiene parte imaginaria 0, es decir, sobre el eje real. Coseno de z sigue siendo una función par, coseno de z es igual a coseno de menos z, y seno de z sigue siendo una función impar, es decir, seno de z es igual a menos seno de menos z. La propiedad de seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z es igual a 1, lo vamos a ver, lo vamos a demostrar. Las propiedades del seno de la suma y el coseno de la suma y la diferencia se mantienen. Y vamos también a ver una propiedad adicional que no está acá en la lista, que es el producto de 2 seno coseno. Y vamos a ver ahora esas demostraciones. Les dejo como pendientes las propiedades, las últimas dos, las del seno de la suma y el coseno de la suma y la diferencia, para que ustedes lo demuestren. Entonces, dijimos que el coseno de z es igual a e a la i por z más e a la menos i por z sobre 2, mientras que el seno de z es igual a e a la i por z menos e a la menos i por z sobre 2i. Ahora, lo que queremos demostrar es que el coseno de cuadrado de z más el seno cuadrado de z es igual a 1. Entonces vamos a escribir el coseno cuadrado de z usando la definición, es e a la i por z cuadrado, perdón, e a la i por z más e a la menos i por z cuadrado, me va a quedar sobre 4, ¿verdad?
más e a la i por z menos e a la menos i por z al cuadrado sobre 2i al cuadrado. 2i al cuadrado es menos 4. Así que voy a escribir el cuadrado de un binomio. Me queda e a la 2iz más 2 por el primero por el segundo. ¿Cuál es el producto de e a la i por z por e a la menos i por z? E a la i por z por e a la menos i por z, lo puedo ver como e a la i por z menos z, ¿no? E a la z. E a la 0 que es 1. 1. O sea que me queda 2 por 1, que es 2, más e a la menos 2iz sobre 4. Voy a poner menos acá porque tengo el dividido menos 4. Y en el numerador tengo e a la 2iz menos 2 por e a la i por z por e a la menos i por z. Ese producto vimos que me daba 1, así que me queda menos 2. Más e a la 2 menos 2iz sobre 4. Bueno, fíjense que tengo e a la 2iz sobre 4 menos e a la 2iz sobre 4, se cancelan. Tengo e a la menos 2iz sobre 4 menos e a la menos 2iz sobre 4, se cancelan. Y tengo 2 cuartos más 2 cuartos, o sea, 4 cuartos, 1. 1. Ahí demostramos que el coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z es igual a 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar ahora a demostrar que 2 seno de z1 por coseno de z2 es igual al seno de z1 más z2 más el seno de z1 menos z2. Esta es una propiedad que la conocen para los reales. También se cumplen para los complejos. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a utilizar las definiciones. El seno lo habíamos definido como e a la i por z1 menos e a la menos i por z2, z1, perdón, dividido 2i. Y el coseno lo escribimos como e a la i por z2 más e a la menos i por z2 sobre 2. Y ahora simplemente aplicamos distributiva, ¿no? Entonces, en el numerador me va a quedar e a la i por z1 por e a la i por z2, me queda e a la i por z1 más z2. E a la i por z1 por e a la i por menos, por e a la menos i por z2 me queda e a la i por z1 menos z2. Ahora voy a multiplicar menos e a la i por z1 por e a la i por z2. Me queda menos e a la i por z1 menos z1 menos z2. Y finalmente me queda menos
E a la menos I por Z1 por E a la menos I por Z2. O sea, me queda menos I por Z1 más Z2. Y en el denominador me quedan 2I por 2, me quedan 4I. O sea que con el 2 puedo escribir un 2 acá. Bueno, fíjense que voy a poder agrupar acá y voy a poder agrupar E a la I por Z1 más Z2 menos E a la menos I por Z1 menos Z2. Perdón, Z1 más Z2. Esta es la primera agrupación que hago. La otra agrupación es más E a la I por Z1 menos Z2 menos E a la menos I por Z1 menos Z2. Entonces tengo esto, todo esto sobre 2I. Pero la primera parte es la definición del seno de Z1 más Z2. Y la segunda es la definición del seno de Z1 menos Z2. Así que así demostré la igualdad. ¿Se ve? Sí, profesor. Bueno, de esa manera se trabajan las ecuaciones que están demostradas en el PDF, o sea, presentadas en el PDF. Entonces, bien. Así puedo entonces escribir el seno de Z, coseno de Z, seno de Z1, coseno de Z2, utilizando esta misma metodología. Se pueden demostrar las últimas dos propiedades. Bueno, teniendo definidos senos y cosenos, el resto de las funciones trigonométricas se definen a partir de estas, ¿no? La tangente de Z como cociente del seno sobre coseno de Z, o tangente, secante y cosecante de la misma manera a partir de las definiciones de senos y cosenos. Bien. Podemos expresarlas a las funciones trigonométricas también a partir de su parte real más su parte imaginaria. Entonces, coseno de Z lo podemos escribir como a partir de su definición, y teniendo en cuenta que Z es X más Y por Y, lo podemos escribir así. Entonces, teniendo en cuenta que Z tiene parte real X y parte imaginaria Y, tenemos la primera ecuación, y aplicando la fórmula de Euler vamos a poder ver que si E a la I por X es coseno de X más Y por seno de X, y E a la menos Y por X es coseno de X menos Y por seno de X, vamos a tener
esta expresión para el coseno de z, y lo que hacemos después es sacar factor común coseno de x en el primer caso, y coseno de x me queda multiplicando a e a la y más e a la menos y. Sacando factor común y por seno de x me va a quedar multiplicando a e a la y por e a la y menos e a la menos y. Y ahí lo que podemos hacer es utilizar las definiciones ya conocidas de coseno hiperbólico y seno hiperbólico para la variable real y. El coseno hiperbólico está definido como un medio de e a la y más e a la menos y, mientras que el seno hiperbólico está definido como un medio de e a la y menos e a la menos y. Entonces, reemplazamos y entonces el coseno de z lo vamos a poder escribir como coseno de x por coseno hiperbólico de y menos i por seno de x por seno hiperbólico de y. Así que la parte real del coseno de z es coseno de x por coseno hiperbólico de y, mientras que la parte imaginaria del coseno de z va a ser menos seno de x por seno hiperbólico de y. Entonces podemos expresar de esa manera el coseno de z y todas las otras funciones trigonométricas a partir, digo, como parte real y como parte imaginaria. Estas son las gráficas de la parte real y de la parte imaginaria del seno de z. Bien, pasemos entonces a la definición de las funciones hiperbólicas complejas en este caso. Recordando la definición de las funciones hiperbólicas reales, que vimos, recordamos recién la del coseno hiperbólico de y, por ejemplo, aplicamos la misma definición para las funciones hiperbólicas complejas. Entonces el coseno hiperbólico de z va a ser e a la z más e a la menos z sobre 2, y el seno hiperbólico de z, e a la z menos e a la menos z sobre 2. Se conservan las propiedades de las funciones hiperbólicas de variable real. Los valores de seno hiperbólico y coseno hiperbólico de z coinciden con los de variable real cuando z es una variable real pura, es decir, con su parte imaginaria vale 0. El coseno hiperbólico sigue siendo par, el seno hiperbólico sigue siendo impar. La propiedad de coseno hiperbólico cuadrado de z menos seno hiperbólico cuadrado de z igual a 1 la pueden demostrar como anteriormente demostramos lo que ocurría para coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z. Y bueno, después tienen las propiedades del seno hiperbólico de la suma y el coseno hiperbólico de la suma. Les dejo también planteados una serie de ejercicios. La del seno de z es muy similar a la expresión que vimos para el coseno de z, así que lo van a sacar muy fácil. Y bueno, y las del seno hiperbólico y seno hiperbólico también las van a poder encontrar fácilmente. Bueno, vamos a pasar ahora. Entonces, hemos visto la función exponencial y las funciones trigonométricas a partir de la definición de seno y coseno, que a su vez se definen con la exponencial, ¿no? Entonces, primero construimos nuestras definiciones a partir de la exponencial que definimos. Definimos seno y coseno con la exponencial, y a partir de esas dos trigonométricas construimos el resto de las funciones trigonométricas. Hemos demostrado algunas identidades trigonométricas, otras se las dejamos para que lo hagan ustedes. Y ahora vamos a ver el logaritmo complejo. Entonces, ¿cómo definimos el logaritmo complejo? Lo podemos definir para un número z distinto de 0, ¿sí? Porque no existe el logaritmo de 0.
y está definido como el logaritmo natural del módulo de mi número complejo z más i por el argumento de mi número complejo z. Fíjense que cuando definíamos el argumento con minúscula, puede ser cualquier ángulo con el que podamos identificar a z. Sin embargo, si queremos tener una única función, es decir, una función univaluada, un único valor para el logaritmo de z, vamos a referirnos al valor principal del logaritmo, o al logaritmo principal, y vamos a utilizar para eso el argumento principal de z, ¿sí? El que habíamos definido dentro de el argumento de z definido entre menos pi y pi. Entonces, sabemos que si w es el logaritmo de z, que tiene parte real u y parte imaginaria b, por la relación inversa entre el logaritmo y la función exponencial, entonces z es igual a la función exponencial de w. Para z diferente de 0, entonces z la podríamos escribir como módulo de z por e a la i por el argumento de z. O módulo de z por e a la i por el argumento principal de z más 2kpi, con k un número entero. Entonces podemos escribirla como una función e a la u por e a la i por b, donde u es el logaritmo natural del módulo de z y b es el argumento principal de z más 2kpi. Está, entonces, el logaritmo, definido como una función univaluada, tiene una parte real dada por el logaritmo natural del módulo de z y una parte imaginaria dada por el argumento principal de z. Las propiedades de la función logaritmo complejo las vamos a dejar para que las demuestren ustedes. El logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Se cumple lo mismo que en el caso del logaritmo real. Y el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos. El logaritmo de z a la n, donde n es un número entero, es igual a n por el logaritmo de z. Bueno. Entonces, ya vimos tres funciones importantes, todas relacionadas con la función exponencial que definimos al principio, utilizando la fórmula de Euler. A partir de la fórmula exponencial definimos entonces las trigonométricas senos y cosenos, mediante estas todo el resto de funciones trigonométricas, y encontramos también la función inversa a la de la función exponencial, que es la función logaritmo. De la función logaritmo encontramos o definimos también la función univaluada, que es el valor principal de la función logaritmo, y lo escribimos con la L mayúscula. Vamos a pasar a otros conceptos que son importantes sobre todo para el resto, para la próxima clase, para el resto de la clase y para las próximas, que es el límite de una función compleja.
¿Quedaron claras las definiciones de anteriores, las funciones exponencial, trigonométricas y logarítmicas? ¿Podemos pasar al resto de la clase? Entonces, una función f, que tiene definida desde un dominio S que está incluido en los complejos a los complejos, tiene un límite W sub 0 cuando Z tiende a Z sub 0, y lo indicamos con la notación habitual, límite de f de z para z tendiendo a z sub 0 igual a W sub 0, si el valor de f de z se hace tan próximo a W sub 0 como 1 de c, cuando el valor de z es lo suficientemente cercano a z sub 0, pero diferente de z sub 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que z tiende todo lo que uno quiera a z sub 0, pero no toma el valor de z sub 0. En una notación metasimbólica lo que decimos es que el límite de z tendiendo a z sub 0, límite de f de z con z tendiendo a z sub 0 es igual a W sub 0 si y solo si, dado un entorno de W sub 0 radio epsilon, se puede encontrar un entorno reducido o perforado de z sub 0 y radio delta, tal que si z pertenece al entorno reducido centrado en z sub 0 y radio delta, entonces f de z pertenece al entorno centrado en W y de radio epsilon. Entonces lo que hacemos acá es definir dos entornos. Uno centrado en z sub 0, que es un entorno reducido, y otro centrado en W sub 0, que es un entorno de radio epsilon. Y lo que decimos es que si definimos un epsilon, ¿no? Un entorno de radio epsilon centrado en W sub 0, se puede encontrar un delta, ¿no? Un entorno reducido de Z de radio delta, tal que si Z estamos seguros de que pertenece a este entorno, entonces vamos a poder afirmar que f de Z pertenece al entorno de W sub 0. En los reales nos alcanzaba con hablar de distancias al punto. En este caso vamos a tener que hablar de un entorno, porque nos podemos acercar al punto por cualquier dirección. Porque estamos ahora tomando valores complejos de Z y de W, entonces podemos acercarnos al punto por cualquier dirección. Antes hablábamos de límites por derecha y por izquierda, eso ahora ya no existe porque tenemos formas de acercarnos al punto por cualquier dirección. Entonces vamos a hablar de estos entornos y entornos reducidos. Otra forma de hablar, de definirlo en lenguaje simbólico, es decir que el límite de f de z para z tendiendo a z sub 0 es W sub 0, sí y solo sí. Dado un epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que para todo z que pertenece al entorno reducido, centrado en z sub 0 y radio delta, entonces f de z pertenece al entorno de W sub 0 y radio epsilon. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de entorno reducido? Porque cuando yo hablo del límite para z teniendo a z sub 0,
No estoy interesado en el valor de f en z sub 0, sino en a qué valor tiende f de z cuando z se aproxima todo lo que yo quiero a z sub 0. Otra forma de escribirlo también en lenguaje simbólico es decir que el límite de f de z para z tendiendo a z sub 0 es w sub 0, sí y solo sí. Dado un épsilon positivo, existe un delta positivo, tal que sí, el módulo de z menos z sub 0 mayor que 0, menor que delta, o sea, si z tiene cumple, digamos, que el módulo de z menos z sub 0 es menor que delta y mayor que 0, entonces el módulo de f de z menos w sub 0 es menor que un épsilon. O bien, que es otra forma de decir lo mismo, el módulo de f de z menos w0 es menor que épsilon siempre que el módulo de z menos z sub 0 es mayor que 0 y menor que delta. ¿Qué significa esto? Que si yo defino un épsilon, si yo impongo un épsilon, entonces va a existir un delta positivo, de forma que cuando yo me acerco a z sub 0, tal que esa distancia entre mi punto z se acerca a z sub 0 es menor que delta, entonces voy a estar seguro de que mi función f de z va a estar muy cerca de este valor límite w sub 0. ¿Cuán cerca? Bueno, la distancia va a ser menor que este valor épsilon. O dicho de otra manera, la distancia entre mi función f de z y el límite w sub 0, recuerdan que la distancia era este módulo, va a ser menor que un valor épsilon siempre que esté en un entorno de z sub 0 de radio delta. Un entorno reducido. Acá lo vemos gráficamente. Vemos los dos planos, digamos. Uno en Z y el otro en W. Y vemos los dos entornos. El entorno reducido en Z y el entorno en W. En Z tengo, en este caso se cumple que el módulo de Z menos Z sub 0 es mayor que 0 porque son distintas y menor que delta porque entonces Z está dentro del entorno. Y del lado derecho también vemos que W es f de z y el módulo de f de z menos w es menor que épsilon porque f de z entonces, o w, está dentro del entorno. El límite, si existe, es único. Este teorema se conoce como teorema de unicidad al límite. Me dice que si f definida desde un conjunto S incluida en los complejos, a los complejos, si el límite de f de z para z teniendo a z sub 0 existe, entonces este límite es único. ¿Cómo plantearían la demostración? ¿Cómo se demuestra este tipo de cosas? A ver si alguien tiene alguna idea y si no les doy alguna pista. ¿Por dónde irían para demostrar esto? Que si un límite, si existe, es único. ¿A alguien se le ocurre? Vamos a utilizar la definición que vimos antes, algunas de las definiciones, y vamos a proponer
que existen dos límites y que son diferentes. Si el Sí. límite de la parte real y de la parte imaginaria existen. Sí, todavía no hablamos de la parte real y la parte imaginaria. Hablamos de un límite complejo, ¿sí? Lo que hay que proponer acá es dos valores diferentes, digamos W1 y W2, suponer que son diferentes y llegar a que esto es un absurdo. ¿Está? Entonces, es una demostración por el absurdo este tipo de demostraciones. Cuando uno quiere demostrar que algo es único, lo que parte es de suponer lo opuesto y llegar a que eso es un absurdo. Entonces, la propuesta para esta demostración es tomar que existen dos límites diferentes, que no son únicos, y llegar a que esa propuesta es un absurdo. Bien. Ahora lo que había comentado recién es otro teorema. El teorema del límite complejo, que decimos si f de z tiene una parte real u de xy y una parte imaginaria b de xy, z es 0 y w0 son dos números complejos, con z0 igual a x más y por y0 y w0 igual a u sub 0 más y por b sub 0. Entonces decimos que el límite de f de z para z tendiendo a z sub 0 es w sub 0, sí y solo sí. El límite de u es u sub 0 y el límite de b es b sub 0. Es decir, la parte imaginaria y la parte real, ambas tienen su límite, como la parte imaginaria del límite y la parte real del límite. ¿Se entiende esto? Entonces, yo podría calcular el límite de f de z para z tendiendo a z sub 0 y llego a que ese número complejo es w sub 0, cuya parte real es u sub 0 y su parte imaginaria es b sub 0, o podría calcular por separado el límite de u y el límite de b. Y debería llegar a que el límite de la parte real de f de z u es u sub 0 y que el límite de la parte de b, que es la parte imaginaria de f de z, es b sub 0. ¿Sí? Cuando voy a tender z a z sub 0, o lo que es lo mismo, x y y a x sub 0 y a y sub 0 respectivamente. Entonces, las propiedades del límite que se cumplían en los reales se cumplen también en los complejos, en donde las propiedades más comunes eran que el límite para z tendiendo a z sub 0 de f de z es w0. Vamos a suponer que se existen los límites, vamos a suponer que se existen los límites de f de z y de g de z para z tendiendo a z sub 0. Y son w0 y w0 mayúscula. Entonces, el límite de la suma es la suma de los límites. El límite del producto es el producto de los límites. El límite del cociente es el cociente de los límites, salvo que el límite del denominador sea 0. ¿No? Entonces, el límite de la suma y del producto y del cociente es igual a la suma, al producto y al cociente de los límites, salvo cuando se anula el denominador. Veamos ahora el concepto del punto infinito, del infinito complejo. Cuando hablamos del número complejo infinito, no es un número complejo
propio, propiamente dicho. Algunos lo llaman un número complejo impropio, porque no pertenece al plano complejo. Porque en el plano complejo no podemos representarlo, no podemos decir este punto es el punto infinito. Fíjense que cuando utilizamos la recta numérica para representar a los números reales, decimos que cuando nos vamos hacia el infinito por la derecha, vamos en la dirección de infinito positivo. Cuando nos vamos al infinito por la izquierda, nos vamos en dirección, perdón, cuando nos vamos hacia la izquierda, por los negativos, nos vamos hacia el número infinito negativo, ¿no? Bueno, en el plano complejo no hay un número infinito que podamos representar. No hay un único infinito, ni dos, ni un infinito positivo, ni uno negativo. Sino que, bueno, cuando nos alejamos del punto del origen, digamos, decimos que estamos en una dirección hacia el punto complejo infinito. El número complejo infinito decimos que es el número que tiene, cuyo módulo tiende a infinito y no tiene ni signo ni argumento, ni signo ni ángulo. Sin embargo, es un único número infinito. Es un único número infinito cuyo módulo es mayor que cualquier otro número complejo y no tiene ni signo ni ángulo. El plano complejo extendido lo vamos a considerar, lo vamos a definir como la unión del plano complejo y este número extraño que acabamos de definir, que es el número complejo infinito. Y lo representamos como C suprainfinito o C subinfinito. El infinito no es el único número complejo que no tiene argumento ni signo. ¿Cuál otro número complejo no tiene ángulo ni signo? ¿El 0? El 0. La única diferencia es que el 0 sí tiene un módulo que es el 0. El infinito no tiene un módulo finito. Perdón, me pasé. Bueno, vamos a hablar de la proyección estereográfica o la esfera de Riemann. La esfera de Riemann, bueno, como les decía, el número complejo infinito no se puede representar en el plano complejo, pero para eso se definió la esfera esta de Riemann, para poder representar al número complejo infinito. La vamos a definir como una esfera de radio 1 y centrada en 0. Entonces, y definimos la proyección estereográfica de forma tal que todo número del plano complejo se corresponda con un punto sobre la superficie de esta esfera. Fíjense, la esfera está representada en esta gráfica. Esta esfera tiene radio 1. Lo que vemos en gris es una representación del plano complejo. Y todos los puntos que están sobre la circunferencia unitaria pertenecen tanto al plano complejo como a la esfera de Riemann. ¿Y cómo se proyectan el resto de los puntos del plano complejo sobre la esfera de Riemann? Bueno, se une una recta, o sea, pensamos en una recta que una el punto Z a considerar
con el polo norte de esta esfera. El polo norte es el punto que está representado ahí, que tiene las coordenadas 0, 0, 1, 0 para X, 0 para Y, 1 para lo que sería el eje vertical. El polo sur es el 0, 0, menos 1. Entonces, unimos nuestro punto Z con el polo norte con una recta. Y el punto en el cual esta recta intersecta la esfera de Riemann es la proyección del punto Z en la esfera de Riemann. ¿Está? Entonces, todos los puntos que están por fuera de la circunferencia unitaria, se ve fácilmente, por ejemplo, el punto que está en verde, ahí. Si uno ese punto con el polo norte de mi esfera, corta en el punto señalado como X1, Y1, Z1. Existe ahí la intersección de mi recta con la esfera de Riemann, y esa es mi proyección. Los puntos que están sobre la circunferencia unitaria en sí mismos son su misma proyección estereográfica, es decir, no cambia de lugar. ¿Y qué pasa con los puntos que están en el interior de la circunferencia unitaria? O sea, en el círculo unitario. Bueno, si yo uno esos puntos con el polo norte, no va a cortar a la esfera, pero si extiendo esa recta hacia abajo, puedo ver que va a cortar en el hemisferio sur, ¿no? Va a haber una intersección con la esfera en el hemisferio sur. Entonces, todos los puntos que están dentro de la circunferencia unitaria se proyectan en la esfera de Riemann en el hemisferio sur. Todos los puntos que están por fuera de la circunferencia unitaria se proyectan en la esfera de Riemann en el hemisferio norte. El 0 se representa en el polo sur. Y el número complejo infinito se representa en el polo norte. ¿Se ve? Es una forma en donde podemos representar de forma única tanto todos los puntos que están en el plano complejo como el número complejo infinito. ¿Lo pueden ver a eso? Sí, profe. Sí, Si hay dudas, lo repetimos, tratamos de explicarlo de otra manera, ¿eh? No lo dejemos ahí en la duda, por favor. profe, si el polo norte representa el punto infinito, el polo sur solamente representa el 001, ¿no hay un menos infinito? A ver, el polo sur va a representar el 0. Ah, el 0, ok. El 0. No hay un menos infinito y un más infinito, porque eso, el más y el menos infinito, nos sirven cuando estamos hablando de números reales solamente. Entonces, el número más infinito es cuando yo me voy hacia infinito, cuando me voy hacia la derecha en la recta numérica que representa los números reales, ¿no? Si me voy a la derecha, siempre aumentando, voy hacia más infinito. Si me voy a la izquierda, siempre más negativo, me voy a menos infinito. Como que tengo dos puntos infinitos. En los números complejos, hacia cualquier dirección que yo me aleje del 0, es un infinito, podría llamarse infinito.
Correcto. Sí. Y lo definimos a partir de esto, de decir que su módulo no está acotado, o sea, el módulo es mayor que cualquier número complejo, no tiene ángulo, no tiene signo. Entonces, todos, fíjate que esa proyección en el polo norte es la misma para, si yo me alejo, digamos, del origen por cualquier dirección, me alejo infinitamente, mi proyección siempre va a ser la del polo norte. Cuando yo desde ese punto trace una recta hacia el polo norte, voy a tener que cada vez esa recta se va a cortar con la esfera de Riemann en un punto que se va a aproximar cada vez más hacia el polo norte. Y cuando tiendo hacia infinito, ese número va a cortar solamente en el polo norte, a la esfera. ¿Se ve? Sí. Por eso la representación es única. Sirve para eso, para entender al punto infinito complejo como un punto único. Vamos a definir un entorno de infinito. Habíamos hablado de entorno de un punto, z sub 0, como un conjunto de puntos que satisfacían la ecuación módulo de z menos z sub 0 menor que delta. Decíamos que era un entorno centrado en z sub 0 y de radio delta. ¿Cómo podemos hablar de un entorno de infinito? Bueno, vamos a definir diciendo que tomamos un número real epsilon, positivo y pequeño, y denominamos entorno de infinito, o epsilon entorno de infinito, al conjunto de todos los puntos del plano complejo que satisfacen la ecuación módulo o la inecuación módulo de z mayor que 1 sobre epsilon. Entonces, un entorno de infinito tiene la forma módulo de z, está siempre centrado en 0, mayor que un radio, ¿sí? Eso es un entorno de infinito. Finalmente, algunas propiedades de los límites. Bien. Fíjense. Si tenemos una función de variable compleja f de z, el límite de f de z para z tendiendo a z sub 0 es igual a infinito, si y solo si el límite para z tendiendo a z sub 0 de 1 sobre f de z es 0. Otra propiedad nos dice que el límite, ¿esto qué sería? El límite, un límite infinito, ¿no? El segundo caso es un límite para z tendiendo al infinito. El primero es un límite infinito y el segundo es un límite al infinito. Entonces, si z tiende a infinito, el límite de f de z es w sub 0, sí, solo si el límite para z tendiendo a 0 de f de 1 sobre z es w sub 0. Y finalmente, combinando los dos, el límite infinito y el límite al infinito, digo que el límite de f de z para z tendiendo a infinito es igual a infinito, si y solo si el límite para z tendiendo a 0 de 1 sobre f de 1 sobre z es igual a 0. Estas tres propiedades nos van a servir para calcular límites cuando alguna de los límites de la primera columna sean muy difíciles de calcular, puedo aplicar la regla de la segunda columna o viceversa.
Continuidad. ¿Cuándo decíamos que una función era continua? Tenía que cumplirse 3 condiciones, ¿se acuerdan? Para variable real. Y para variable compleja se cumple lo mismo. La definición de continuidad es exactamente la misma. Entonces, si f está definido de un conjunto S, incluido a los números complejos, z sub 0 pertenece a S, decimos que f de z es continua en z sub 0. Esta es la definición de continuidad en z sub 0, si satisface que existe el límite de f de z para z tendiendo a z sub 0. Existe f en z sub 0. Y que el límite de f de z para z tendiendo a z sub 0 sea igual a f en z sub 0. Estas 3 condiciones eran las mismas que le exigíamos a una función de variable real. Recuerdan que exista la función en el punto, que exista el límite de la función en el punto y que el valor de la función en el punto sea igual al límite. Entonces, la definición de continuidad en un punto nos dice que si f de z es continua, nos dice que f de z es continua en z sub 0, sí, solo si el límite de f de z para z teniendo z sub 0 es igual a la función evaluada en ese punto f en z sub 0. Y lo que tenemos debajo es la notación formal de la continuidad. Nos dice que, dado un epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que el módulo de z menos z sub 0 menor que delta, implica que f de z menos f en z sub 0 es menor que epsilon. En este caso, fíjense que hay un 0 menor o igual que z menos z sub 0. Porque en este caso, la continuidad implica que existe la función en z sub 0, por lo tanto puedo tomar el valor z sub 0. Además, lo tengo que tomar porque tengo que demostrar que f en z sub 0 es igual al límite para z tendiendo z sub 0 de f de z. Para que la función sea continua en un punto, tiene que existir en el punto. Tiene que existir el límite de f de z para z tendiendo ese punto, y tienen que ser iguales, el valor de la función y el límite de la función para z tendiendo z sub 0. Bueno, esa es la definición de continuidad en un punto. ¿Cuál es la definición de continuidad en un conjunto de puntos? Conjunto de puntos S. Simplemente la función f de z es continua en un conjunto S si es continua en todo punto z perteneciente a S. Definimos una función acotada. Una función f de z es una función acotada si existe un número m, un número real positivo m, tal que el módulo de f de z sea menor o igual que m para todo z en el conjunto S. Entonces, f es una función acotada en el conjunto S si existe un número m, real positivo, tal que el módulo de f de z sea menor o igual que m para todo punto de ese conjunto S. Es un concepto bastante sencillo, ¿no? Y tenemos un teorema que relaciona los conceptos de continuidad en S y acotación en S. Nos dice que f
es una función continua en un conjunto compacto S, si f es una función continua en un conjunto compacto S, entonces f está acotada. ¿Está? O sea que tenemos una función S. Si S es un conjunto compacto y f es una función continua en ese conjunto compacto, podemos afirmar que f está acotada. ¿Está claro eso? Esto es muy fuerte para las demostraciones que van a seguir porque no necesito demostrar o buscarle una cota f, ya sé que está acotada, sabiendo que f es continua y que el conjunto S donde quiero demostrar que f está acotada es un conjunto compacto. ¿Qué era un conjunto compacto? A ver quién se acuerda. ¿Alguien se acuerda que era un conjunto compacto? Un conjunto cerrado y acotado. Cerrado y acotado. ¿Acotado qué significaba? Porque era otro concepto, ¿no? Una función acotada es la que acabamos de definir. ¿Y un conjunto acotado qué era? Si podíamos definir, ¿no?, una circunferencia con radio finito, centrada en cero, y el conjunto quedaba encerrado por esa circunferencia, de ese conjunto decíamos que estaba acotado. ¿Y cerrado qué era? Que todos los puntos de la frontera pertenezcan al conjunto. Que todos los puntos de la frontera eran parte del conjunto. Exactamente. Bueno, entonces, con esto hemos terminado las definiciones de la clase de hoy. Entonces les voy a pedir que traten de demostrar las igualdades trigonométricas que quedaron faltando, las propiedades del logaritmo y la demostración que quedó pendiente era la del límite, la unicidad del límite. Les repito que ahí la unicidad del límite para poder demostrarla, lo que uno generalmente hace es suponer que no es único. Entonces, al calcular los límites proponiendo que son diferentes, uno tiene que llegar a un absurdo. Que no pueden ser diferentes. Entonces, eso contradice la hipótesis de que son diferentes y solamente pueden ser iguales. Y lo perdí esta. Bueno, ¿alguna consulta? Si no, terminamos por hoy. No, profe, de mi parte no. Por mí no, profe, gracias. Bueno, les recuerdo, en la primera diapositiva queda mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, por favor no